La película se centra en la lucha de un grupo de humildes inquilinos de una antigua casa de vecindad llamada la Casa Uribe, en el centro de Bogotá. El dueño de la casa, un hombre de clase alta y avaricioso, decide recuperar la propiedad para venderla, declarando un desalojo inminente. Ante la amenaza, los inquilinos, liderados por el abogado de causas perdidas Romero y el viejo y astuto don Jacinto, se unen para resistir la expulsión. La trama evoluciona de un conflicto legal y social a una singular y metódica operación clandestina. Después de agotar las vías legales y enfrentar la indiferencia de las autoridades, el grupo concibió un plan tan absurdo como ingenioso: desmantelar la casa por dentro y reubicarla secretamente antes de que lleguen las autoridades para ejecutar la orden de desalojo. La película es una poderosa crítica social que usa el humor y el ingenio popular para narrar la épica y solidaria resistencia de los más vulnerables frente al poder económico y la indolencia burocrática. El final es una victoria simbólica del espíritu sobre el capital. El título, La estrategia del caracol, es una metáfora central y sumamente intencional, que resume toda la trama y la filosofía de resistencia de los inquilinos. El caracol es conocido por llevar su casa, su caparazón, a todas partes. El título sugiere que, si bien los inquilinos están siendo obligados a dejar el terreno, no van a dejar su hogar. La estrategia literal de la película es, precisamente, desmantelar la casa y llevarla consigo, replicando la acción del caracol. En esencia, el título anuncia que la película será la historia de cómo una comunidad, forzada a marcharse, se lleva su casa a cuestas mediante un plan que requiere paciencia, sigilo y mucha solidaridad. Inicio. ¿Cuál es la función del inicio? La función del inicio de la estrategia del caracol es triple. 1. Prólogo narrativo y conclusión anticipada. El inicio presenta inmediatamente el resultado final del conflicto, la demolición de la casa, y el tono de la historia. Vemos la destrucción y escuchamos el relato en flashback del abogado Polo Valenzuela, lo que establece una conclusión anticipada del conflicto físico, pero habla el enigma sobre el cómo ocurrió. 2. Contextualización. Se establece el ambiente de precariedad, pero también de hermandad, en la Casa Uribe en Bogotá. El antecedente cronológico se establece con la llegada de la primera orden de desalojo y el ultimátum legal, desencadenando la trama. 3. Establecimiento de complicidad, suspenso y misterio. Al mostrar la casa demolida al principio, el narrador establece inmediatamente un misterio. El espectador sabe que algo pasó y que los inquilinos están allí. La intriga no es si serán desalojados, porque ya lo fueron, sino qué hicieron y por qué la casa parece estar vacía de todo, excepto de las paredes. ¿Cómo se relaciona con el final? El inicio se relaciona de forma directa con el final a través de la intriga de predestinación implícita. El inicio nos hace creer que el triunfo total del rico propietario, el doctor Holguín y la ley. El final revela que, aunque la estructura física cayó, como se predijo al inicio, la victoria moral y la meta de los inquilinos se cumplió. Se llevaron su casa con ellos. El final es la revelación completa del ingenioso plan aplaudido al comienzo, invirtiendo la percepción inicial de derrota. El discurso visual. ¿Cuáles fueron las imágenes más impresionantes, más atrayentes? ¿Por qué? Las imágenes más impresionantes suelen ser la demolición inicial de la casa. Es atrayente porque establece el drama, el conflicto de poder y el fin inevitable, generando la intriga. La secuencia final del camión es la imagen más impactante y memorable. Ver la fachada de la casa moverse por la calle, con la frase "Aquí no paga nadie" pintada en la pared. Esta imagen condensa el realismo mágico de la película, la victoria de la dignidad sobre la legalidad y la metáfora visual del título, el caracol llevando a casa sus cuestas. La revelación del hueco gigante en el centro de la casa. Esta imagen muestra el trabajo titánico de la comunidad. Es impresionante porque el espectador entiende la magnitud del plan secreto y la solidaridad requerida para ejecutarlo. ¿Qué rasgos permite identificar cada personaje?
Los personajes son identificados mediante la exageración sutil de sus rasgos y su kinésica, movimientos corporales y tono de voz, a menudo apoyándose en estereotipos de la película humaniza. Personaje: Don Jacinto. Expresión calmada, movimientos pausados pero decididos, tono de voz sabio y firme, usa sombrero y tiene una sabiduría del anarquista idealista. Polo Valenzuela, ropa anticuada, expresión facial nerviosa, a menudo sudoroso. Kinésica de abogado de tercera que está constantemente lidiando con el pánico y el fracaso. Doctor Holguín, trajes impecables, expresión de desprecio o impaciencia, tono de voz altido y dominante. Kinésica rígida de superioridad. Misantena. Kinésica de matriarca protectora y fuerte, tono de voz enérgico y directo. Su liderazgo es el de la emoción y el corazón. ¿Quién es el héroe? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué ignoramos? ¿Qué lo impulsa a actuar del modo que lo hace? El héroe de la película no es solo un individuo, sino la comunidad de inquilinos, aunque Don Jacinto es su catalizador intelectual. ¿Quién es el héroe? Don Jacinto es el cerebro, el héroe intelectual que propone la estrategia. Sin embargo, la comunidad en su conjunto es el héroe colectivo que la ejecuta. ¿Qué sabemos de él? Don Jacinto. Sabemos que es un anciano de origen español, anarquista, idealista, y que ha vivido muchos años en la casa. Su pasado sugiere una historia de lucha y resistencia. ¿Qué ignoramos? Ignoramos casi todos los detalles de su vida personal, familia, eventos específicos de su pasado anarquista, etc. Solo importa su filosofía y su acción presente. ¿Qué lo impulsa a actuar? Lo impulsa el deseo de preservar la dignidad humana sobre la propiedad intelectual, material. Su anarquismo le da justificación filosófica para rechazar la ley de propietario, y su impulso es el afecto para la comunidad y el principio de que la casa es un hogar, no solo un bien raíz. La narración. ¿Qué elementos permite entender la historia? La historia se entiende principalmente por una trama de acciones de orden lógico y cronológico dentro del flashback central, que se enmarca entre las secuencias del presente, la demolición. Los elementos clave son planteamiento del conflicto, llegada del Dr. Holguín y la orden de desalojo, dilema, la comunidad debe decidir sobre la resistencia violenta, propuesta por el joven, la resignación legal, propuesta por Polo, o una tercera vía. El enigma y la estrategia. Don Jacinto propone el plan y el narrador comienza a usar la suspensión de información, mostrando a la gente trabajar en secreto sin revelar qué están haciendo exactamente. El clímax, la llegada de la maquinaria y la policía para el desalojo final. Desenlace, la ejecución final del plan y la huida. ¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador? La estructura narrativa produce un poderoso efecto de suspenso y sorpresa. Suspenso. Se utiliza la estrategia del misterio. El espectador sabe que hay un secreto, el plan, pero ignora la solución. A medida que avanza la demolición, el narrador va revelando pequeños detalles, como el hueco en el suelo o los trabajos nocturnos, pero el espectador permanece en la incertidumbre sobre la forma exacta en que se llevará a cabo la venganza o la huida. Sorpresa. La sorpresa ocurre al final, cuando se revela el plan completo. El espectador es sorprendido por la genialidad y el alcance de la estrategia. Tensión. El conflicto crea tensión porque el espectador sabe que el tiempo se agota, la fecha de desalojo se acerca y teme que los personajes sean atrapados o fracasen. Final. ¿Qué sentido tiene el final? El final es la resolución del conflicto moral y la culminación del mensaje de la película. El final no es una victoria legal, sino una victoria de la dignidad sobre la avaricia. La imagen que la fachada moviéndose con la frase "ahí tiene su pinche casa, aquí no paga nadie" es una declaración de independencia y borra el poder. La toma final del camión en movimiento es la imagen del principio de incertidumbre para la ley y la resolución de la comunidad. Se demuestra que la estrategia del caracol fue la única manera de ganar realmente. Se fueron sin violencia, pero se llevaron consigo la esencia de su hogar y la dejaron al propietario solo los escombros sin valor de la estructura. ¿Cómo se relaciona con el resto? El final se relaciona con el resto de la película en la siguiente manera.
Como se mencionó antes, el final invierte la derrota aparente del inicio. El inicio muestra la destrucción de la casa. El final revela que la destrucción fue parte del plan. La película establece un contrato con el espectador. Esta es una historia de resistencia. El final cumple con ese contrato de la manera más ingeniosa posible, satisfaciendo la hipótesis de la lectura de que la dignidad de los inquilinos triunfa sobre el abuso. Conclusión. ¿Cómo se relaciona el filme con la realidad psicosocial nuestra? El filme se relaciona profundamente con la realidad psicosocial, especialmente en contextos latinoamericanos, al abordar problemas que son tristemente frecuentes. La lucha por la vivienda digna y el acoso inmobiliario es una realidad constante en las grandes ciudades, donde el capital desplaza a las comunidades tradicionales. Las peripecias subjetivas del héroe colectivo están directamente causadas por una realidad social, política y jurídica fallida, la profunda desigualdad y la falta de solidaridad de las clases altas. El sistema legal está diseñado para proteger la propiedad privada por encima de los derechos humanos y comunitarios. La película propone una respuesta psicológica a la opresión, la resistencia no violenta, la solidaridad y la creatividad. En lugar de sucumbir a la ira o a la resignación, el grupo canaliza su frustración en un acto colectivo de ingenio. Esto resuena como un llamado a la acción cívica inteligente frente a problemas que a menudo se perciben como insolubles. En resumen, la película funciona como una poderosa metáfora de que, si bien el poder económico puede destrozar los ladrillos, es incapaz de destruir la identidad y el espíritu colectivo de un pueblo unido.